Otro punto muy importante también de destacar en nuestro sistema de siembra directa es que debemos tratar la superficie del terreno, que es la que vamos a utilizar o la cual la sembradora va a realizar el trabajo luego de preparación de la cama de siembra y de siembra en sí, de manera efectiva. Es decir, que no tenemos que ser tan agresivos con los neumáticos que estemos utilizando en las diferentes maquinarias que vamos a introducir dentro del terreno. Tenemos que pensar que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cosechadora y con los sistemas de almacenamiento de grano, como por ejemplo las tolvas o los camiones o los vagones que también se les llaman, tienen neumáticos que van a repercutir o trabajar de manera agresiva sobre el terreno, y más agresivo si ese terreno tiene alto contenido de humedad. Entonces tenemos que trabajar con neumáticos acordes para esas situaciones. Por ejemplo, no es aconsejable introducirse dentro del campo con un camión, por ejemplo, que la superficie que tiene ese neumático, esa rodadura, es menor a lo que tendría, por ejemplo, un neumático radial o diagonal, que básicamente son los que tienen hoy en día los tractores o las tolvas o las cosechadoras. Mejor aún si pensamos en un sistema de rodadura por oruga, como vemos en varias de las diapositivas. Entonces, hay dos sistemas tradicionales con los cuales debemos trabajar y debemos analizar. Por ejemplo, un trabajo, una cosecha o un tránsito sobre la superficie del terreno utilizando neumáticos radiales va a ser menos agresivo que si utilizamos neumáticos diagonales. Es decir, que vamos a ejercer menor presión sobre la superficie y menor compactación sobre esa superficie del terreno a la hora de transitar sobre el campo. También debemos pensar que, por ejemplo, transitar con un neumático diagonal, vamos a estar repercutiendo en un aumento de la compactación sobre esa superficie de aproximadamente un 25%. Entonces, también hemos realizado diferentes tipos de ensayos dentro de la institución para evaluar cuál es el impacto o la magnitud de ese nivel de agresividad que tienen los neumáticos, principalmente los radiales y los diagonales, sobre lo que es la superficie o la compactación del terreno. Entonces analizamos diferentes tipos de neumáticos y cómo es su agresividad en los primeros 10 centímetros de la superficie del terreno y hasta los 20 centímetros, que son principalmente el espacio en el cual se van a desarrollar el gran volumen de las raíces una vez que el cultivo se haya implantado. Entonces tenemos tres tratamientos. Un tratamiento, por ejemplo, con neumáticos diagonales con un nivel de inflado de 24 libras. Otro tratamiento de la utilización de neumáticos radiales con 23 libras de inflado, y el último tratamiento con neumáticos radiales pero con una presión mayor. Fíjense que utilizando los neumáticos diagonales con una presión de inflado alta, como por ejemplo 24 libras, el nivel de compactación es alto en los primeros 10 centímetros, que si lo comparamos con los 20 centímetros posteriores. Al disminuir esa presión de inflado y ya sobre un neumático radial, fíjense cómo disminuye el nivel de agresividad sobre el terreno. Es decir, que aconsejamos trabajar con este tipo de sistema de neumáticos para ser menos agresivos y tener una superficie más esponjosa a la hora de trabajar con una sembradora y de propiciar un ambiente acorde para que esa plántula o esa semilla germine en condiciones óptimas y sin nivel de compactación del terreno. También hay otros sistemas neumáticos que ayudan a disminuir esa presión ejercida sobre la superficie del terreno y que sea menos agresiva sobre todo lo que tenga que ver con la cama de siembra. Entonces nos encontramos con maquinaria que pueden ser equipadas con neumáticos duales, con sistemas de neumáticos duales o triales, o también por sistemas de banda de caucho de manera de oruga, de forma triangular, rectangular y también trapezoidal, en función del terreno en el cual estemos trabajando y de la superficie en la cual esté cosechando esa máquina o el sistema de tolvas que esté recolectando el grano.
Para ser específicos y ver el nivel de magnitud que tiene el ejercer una presión sobre la superficie del terreno en cuanto a lo que es nivel de compactación y pérdida o merma de rendimiento, evaluaciones realizadas por INTA, por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en cuanto a lo que es el nivel de impacto de lo que es el ejercer presión sobre la superficie del terreno utilizando diferentes tipos de neumáticos, hemos visto mermas en el rendimiento de diferentes cultivos, principalmente lo que es trigo, soja y maíz, al analizar el impacto que genera la fuerza ejercida en la huella y el mismo análisis realizado en zonas en donde no hubo tránsito de maquinaria agrícola. Fíjense que, por ejemplo, la merma del rendimiento en el cultivo de trigo se da en el orden de un 28%, es decir, que hay un 28% de caída del rendimiento comparando la huella con una zona en donde no ha transitado la maquinaria agrícola. Del mismo modo, repercute en una caída en el rendimiento en un 31% en soja y un 26% en maíz. Es decir, que hay que analizar este nivel de agresividad que tienen los neumáticos y el nivel de pérdida que arrojan la merma de los cultivos, la cantidad de grano que no va a ser cosechado o la disminución del peso de los mismos al comparar sistemas de huella y sistemas de no transitabilidad de neumáticos. Para trabajar de una manera más eficiente y con algunos consejos que damos desde el INTA es utilizar pilotos automáticos para trabajar de manera efectiva sobre la superficie del terreno y de manera equidistante entre una pasada y otra, cosechando con el 100% de la plataforma de cosecha de la cosechadora. Se aconseja también utilizar un ángulo de cruce de 30 grados respecto al nivel de avance de la cosechadora, para ser menos agresivo con lo que es la transitabilidad, ya sea de la maquinaria anterior como la que estamos utilizando en el momento de la cosecha. Un problema que también debemos tener en cuenta, que debe tener en cuenta tanto sea el operario como el técnico que va a estar controlando esta maquinaria agrícola en el campo, es que a través de la cosechadora vamos a estar trasladando o diseminando en cierta manera todas las malezas que están acompañando el cultivo al momento de cosecha. Es decir, que no solamente vamos a estar cosechando grano que va a ser potencialmente comercializado, sino que también va a haber algunas malezas que van a ser recolectadas junto con la plataforma y junto con el cultivo que se esté cosechando. Esas malezas, esos granos que llevan esas malezas van a ser diseminadas en futuros campos en los cuales la máquina va a seguir cosechando a lo largo de su campaña de cosecha. Entonces debemos tener en cuenta puntualmente que debemos limpiar en cierta manera la cosechadora con diferentes métodos para tratar de disminuir esa diseminación de semillas de maleza a lo largo de diferentes zonas o de diferentes regiones dentro del país. El diseminar estas malezas a través de la cosechadora repercute directamente en lo que va a ser el control de las mismas luego con otras maquinarias como por ejemplo la pulverizadora, y debemos tratar de disminuir ese impacto para causar un menor trabajo de agresividad con pulverizaciones sobre los campos.